Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Bienvenidos otra vez a Crónica de Medianoche, como siempre. Es un placer estar para ustedes, estar aquí en contacto con ustedes, trayendo de todos estos temas que nos interesan tanto, tan apasionantes como el que tenemos hoy. Eh, bueno, no voy a dar más vueltas. Eh, Acá viene alguna historia. El misterio de esta historia de las hadas de Cottingley es un caso muy interesante. A los que amamos el misterio, y a los que amamos el tema de los naturales, de los féricos, ¿no? Todo comenzó con dos primas, Elsie Wright y Frances Griffith, y una travesura infantil que la llevó al fondo del jardín donde se escondían de sus padres y de sus madres, ¿no? Cansadas de que les engañaran, cansadas de que las regañaran por tener la ropa mojada por jugar cerca del arroyo, las dos niñas decidieron demostrar que no estaban solas, sino que estaban siendo como, digamos, compañía o compañeras de las hadas. De las hadas, estamos hablando de al Reino Unido y toda esa cosmovisión que tenían ellos, heredada de los antiguos pueblos celtíberos que andaban por la zona prerrománico, de los druidas y todo eso, ¿no? Tenemos que entender ese contexto, ¿verdad? Es muy importante que entendamos el contexto ese. En 1917, con la cámara fotográfica del padre de Elsie y una inocencia que solamente los niños poseen, capturaron las primeras de 5 fotografías. La imagen mostraba a Frances con 4 diminutas figuras aladas danzando entre la maleza. La gente se rió, claro, obviamente al principio la gente se reía como incrédulamente, ¿no? Pero más allá de todo, que la gente se reía, las primas siguieron insistiendo que las hadas eran de verdad. Que eran de verdad. Las fotografías pronto salieron del pequeño pueblo de Cottingley y llegaron a manos de un hombre que creía en la magia de la vida más que nadie. ¿Saben quién era? El famosísimo escritor, y muchas otras cosas más que un escritor, porque era un ocultista, era un Sir Arthur Conan Doyle, quien ni más ni menos había escrito ya, o estaba en eso, las sagas del famoso Sherlock Holmes. Era un maestro de la lógica y de la razón, Sherlock Holmes, que él había creado. Y el escritor de esto, el Sir Arthur Conan Doyle, quedó fascinado con la historia de las hadas. Era un ferviente admirador y creía en todos estos temas. En un mundo devastado por la Primera Guerra Mundial, pongámonos en ese contexto también, que es muy importante, las imágenes de Cottingley ofrecían como una especie de rayo de esperanza y un recordatorio de que aún existía la belleza y lo inexplicable. La esperanza de un pueblo, imagínense ustedes, Primera Guerra Mundial, devastadora, la Gran Guerra Mundial. Y todo esto era como una especie de caricia al alma, ¿no es cierto? Él, el hombre que resolvió los casos más complicados en la ficción, como los famosos casos del conocidísimo Sherlock Holmes, escribió un libro afirmando que las fotografías de las hadas de estas niñas eran auténticas. O sea, él, Sir Arthur Conan Doyle, no le importó nada su reputación, porque él creía fiel y firmemente en que eran ciertas. Con los años, el asombro se convirtió en escepticismo. La era del escepticismo llegó con fuerza. Los expertos en fotografía analizaron cada detalle: el vestuario de las hadas, la supuesta rigidez de las alas, que estaban como muy, si pueden ver en la fotografía. Ya hoy en día
estamos a casi 2 siglos de distancia, por no decirlo, 1 siglo y pico de distancia de esa época. Y fíjense ustedes, que nos podemos dar cuenta hoy que la inteligencia artificial y todo lo que pueden hacer, o sea, imagínense en esa época, ¿no? A medida que Elsie y Frances, las dos primas, crecían, la presión aumentaba, pero ellas mantuvieron su historia hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué mentirían sobre algo tan maravilloso?, pensaban todos. Pasaron décadas, Elsie y Frances se convirtieron en ancianas. Por ahí hay imágenes, ahí se ven ellas dos. Se convirtieron en ancianas y finalmente en el año 1983, pleno siglo XX, la verdad salió a la luz. O al menos parte de ella. Elsie, en una entrevista, confesó que la mayoría de las fotografías eran una farsa. Recortes de figuras de hadas de un libro para niños, pegadas a unos sombreros con alfileres. Mejor dicho, pegadas con una especie de alfileres largos que se usaban para pegar en aquellos principios del siglo XX, finales del siglo XIX, los pelucones, los sombreros, las capelinas, esos alfileres largos, finitos que no se veían, lo habían usado como soporte para pegar las figuritas. Una broma de niñas que se había salido de control o no. Sin embargo, la historia tiene un giro acá. Aunque Elsie admitió que la mayoría de las fotos eran un truco, Frances siempre mantuvo que la última de las fotografías, la que la mostraba ella en el prado con 3 hadas, esa foto era real. A diferencia de las otras, no se veían los alfileres, no se distinguía el cartón. El debate continuó hasta que ella falleció. Entonces, queda la idea y queda dando vuelta a este misterio. ¿Fue una mentira completa? ¿O fue solo el inicio de una mentira para encubrir la única verdad? Elsie y Frances jugaron con la imaginación del mundo en ese momento, pero quizás, solo quizás, en aquel jardín de Cottingley, en el año 1917, hacía poco, estaba fresquito el tema de la guerra, de la Gran Guerra. Hubo una pequeña pizca de magia que cambió todo, que le trajo un rayito de luz cálido a esa Inglaterra devastada por tantas muertes, ¿no es cierto? Y a veces la magia no necesita pruebas, solo necesita la fe, la creencia. Y esa es la verdadera esencia del misterio de las hadas de Cottingley. La inocencia y la fe de estas niñas que inventaron una historia tan hermosa y tan emotiva y tan inspiradora que mucha gente se negó siquiera a entender y a darse cuenta de que a lo mejor habían sido presas de un engaño. Hasta el mismo Sir Arthur Conan Doyle siguió manteniendo fielmente la creencia en estas hadas. La reflexión que tenemos a partir de este canal, de esta crónica de medianoche, como nos gusta narrar las crónicas y hacer justamente de eso una crónica, es entender en el contexto principalmente que se sucedieron estas fotografías con estas niñas. Yo creo sinceramente que fue un acto de niñas inspiradas quizás por una fuerza superior que ayudó a mucha gente. Mucha gente se vio inspirada por esto de estas niñas. Pero ¿quién dice si no fue cierto? ¿Quién dice si realmente todo esto no fue realmente cierto? ¿Quién dice si realmente, como decían ahí, la foto del final, esa foto donde aparece rodeada de hadas, ¿quién dice si no fue la foto esa una realidad? Es increíble realmente es increíble que haya gente que hoy en día se niegue a creer todas estas cuestiones, sabiendo que existen los campos cuánticos, sabiendo que existen cosas inexplicables en el mundo. ¿Por qué no podría existir una vida elemental como estas hadas, o los duendes, o los gnomos,
o los elfos, las ondinas, se me ocurre tanta, del gran libro de los seres elementales, del bosque. Creamos eso, la magia está dentro nuestro. Nosotros podemos entenderlo de esa manera. Nos podemos volver escépticos y científicos y llevar todo a lo empírico y tratar de buscar la existencia realmente con pruebas que sean tangibles. Nos vamos a dar cuenta que en algún punto no existe nada, no existe la realidad. La materia no existe, ya lo comprobó la física cuántica, como dije antes. Si uno busca dentro de una moneda, si uno busca dentro de un pedazo de plomo, de cualquier metal, se va a dar cuenta que si empezamos a ir hacia adentro en un zoom completamente alocado de un microscopio que ni existe, porque nos vamos a encontrar que la materia no existe, es energía en movimiento, en distintos estados. La sentimos sólida, pero es una percepción de nuestro propio cerebro, nuestra propia mente, ¿no es cierto? Nosotros cuando tocamos algo realmente no lo estamos tocando, no estamos tocando, nuestras moléculas no se están tocando con las de la madera del lápiz cuando escribimos, no. Hay un rechazo de campos que repelen los átomos de una y de la otra materia por distintas configuraciones de vibración y de electromagnetismo, que hacen que nosotros sintamos como que estamos tocando algo, pero en realidad no lo estamos tocando, si en realidad no lo estamos haciendo. Eso es empírico y lo está comprobando la ciencia. Entonces, ¿por qué no puedo creer en la magia? ¿Por qué no puedo creer que existen las hadas y estas niñas realmente jugaban con ellas? O tantos niños que juegan con su amigo invisible, ¿por qué pensamos que no existen? ¿Por qué pensamos que son tonterías de niños? Si los niños realmente son los que están en el estado más puro de existencia y de conciencia, porque nosotros después, los seres humanos, en adultez, nos volvemos ciegos e idiotas ante la venda social que nos pone la existencia y la vorágine de la vida, ¿no? Esa venda en los ojos y en los oídos que nos hacen percibir cosas que realmente no son tan importantes, y a lo mejor no nos dejan percibir cosas, como decía al principito, ¿no? Que lo esencial es invisible a los ojos. Esas cosas esenciales quizás estén dentro de estos seres elementales, dando vueltas en los campos en primavera, esperando que caiga el primer rocío de la mañana para beber del rocío de los néctar de las flores. Hadas, duendes, elfos, gnomos. Y yo, como un ferviente enamorado de toda esta historia, quería traerles este relato, esta crónica que para mí es hermosa. Entonces, sin más, me quiero despedir de ustedes y saludarlos a todos con mucho cariño. Decirles que les agradezco por estar siempre alrededor de Crónica de Medianoche, y me dejen un me gusta, me dejen un like ahí, se suscriban al canal si no les cuesta nada, y compartan este video para seguir creciendo con este canal y para seguir trayéndole estas crónicas de medianoche.